Quiero compartir con ustedes, muy abuelo de pájaro, algo que tiene que ver con justamente con la adoración. Tiene que ver con un espíritu que adora, que necesita a Dios, un espíritu que se quebranta delante de Dios. Vieron que hay gente que es muy dura, hay gente que le cuesta llegar, le cuesta ir a la presencia de Dios, le cuesta derramar una lágrima. No digo que todo eso está bien entrar en la presencia, no, digo por la lágrima, no hay por qué llorar. Pero normalmente cuando viene el Espíritu de Dios quebranta. Yo me doy cuenta que vino Dios porque algo se rompió. Y mi búsqueda tiene que ir por ese lado. La búsqueda del Hijo de Dios es buscar a Dios, que es Padre, que te va a traer consuelo, te va a traer provisión, te va a dar amor, te va a corregir, te va a hablar y forma alrededor tuyo todo como un globo, como un círculo en el cual vos estás sumergido con Él. La verdad, todos tenemos el mismo tiempo. ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Cuántas, Emilio? 24. 24 horas. Todos tenemos 24 horas, para lo mismo, ¿eh? Depende de vos cómo las administres y depende de vos cómo aprendas a vivir delante de Dios. ¿Se entiende? ¿O la estoy complicando mucho? Ok. Vamos a abrir la Biblia. Vamos al Antiguo Testamento. Segunda Samuel. Segunda Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. El versículo 13. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 13. Dice así: Y cuando los que llevaban el arca de Dios, andando 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían al arca de Jehová con júbilo y con el sonido de la trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milcal, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Milcal a recibir a David, dijo: «Cuán honrado has quedado hoy, rey de Israel, descubriéndote hoy delante de los criados y de sus siervos, como se descubre un sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Milcal y le dijo: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre». Terrible lo que le está diciendo.
y a toda tu casa, Milcal es la hija de Saúl, el rey anterior, y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún, escuchen esto porque esto es terrible lo que dice David, y aún me haré más vil que esta vez, y será bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Imagínense esta situación. Durante mucho tiempo, el arca del pacto, el arca del testimonio que Dios había tenido con su pueblo, con Israel, quedó en la casa de un hombre en la zona de Judá. Y quedó en ese lugar porque no había lugar donde ponerla. Y David, habiendo sido ya constituido rey, primero por Samuel, y ya después de mucho tiempo llegando al reinado, acuérdense que esta mujer, Milcal, es la hija de Saúl, y Saúl se la ofrece a David porque es David el que vence a Goliat. O sea, no lo digo como una conveniencia, pero era como el premio por haber derrotado a Goliat y haberle cortado la cabeza. Y en ese momento, cuando pasa esa situación en el cual Goliat es derrotado como gigante, David le corta la cabeza, se la trae a Saúl, y cuando entra en la ciudad, hombres y mujeres cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10.000. Y automáticamente Saúl dijo, al escucharlo, este en cualquier momento es rey. Y en vez de ponerse contento, sabiendo de que Dios había elegido un sucesor a su reinado, hace todo lo contrario. Pero como él había prometido un montón de cosas, le tiene que entregar a David a una de sus hijas, y habría prometido también tesoro. Entonces le tiene que dar el tesoro porque era su palabra, y junto con eso también le tiene que entregar la hija, y David desposa a Milcal. Esta es Milcal. Pasa el tiempo, tanto Saúl como sus hijos es derrotado y es muerto. Y después de eso entra David en la ciudad y es coronado rey. Y en el momento que él es coronado rey, David, que era una persona que tenía una profunda vida de adoración, era una persona que adoraba a Dios y había descubierto adorar a Dios en la mitad del campo, cuidando sus ovejas de su padre, sin nadie alrededor, siendo un muchacho. Y él cantaba y era músico, y David fue armando toda una vida hasta que se fue haciendo, porque cuando mata a Goliat, no lo mata con su fuerza, y él eso lo dice claramente: yo no vengo, es más, Goliat se burla de David y dice: ¿soy acaso yo un perro para que me manden esto a luchar contra mí? Y David lo mira y le dice: yo no vengo a vos con fuerzas, sino vengo a luchar con vos en nombre de Jehová de los ejércitos, porque Él está conmigo. Tanto es así que con una sola piedra bien puesta en la mitad de la frente, David mata a Goliat.
Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque una persona que tenía una vida en adoración es esa persona la que entiende que las batallas se ganan, no se ganan en lo carnal, se ganan en lo espiritual. Porque lo espiritual domina a lo carnal, está por encima. Porque él sabía que con su propia fuerza no podía matar a un hombre que medía casi 3 metros de alto y que debería tener cada brazo en su contorno, era como una columna. Era imposible, pero lo mata en el nombre de Dios. Y al luchar con él, todo el pueblo lo ve. Y Milcal se tiene que sujetar a David porque su padre le dice, es más, si ustedes buscan, dice que Milcal lo vio a David con agrado y se casa con él. De ahí, desde ese momento hasta que David es coronado rey, se calculan aproximadamente entre 5 y 7 años, 8 años, en donde David tiene que irse porque su propio suegro lo quiere matar, donde lo buscan por todos lados. Tanto es así que en un momento ya deja mujer, deja todo lo que tiene y se va a lo que se llama la cueva de Adulam y se junta con lo peor, se junta con lo que después terminan siendo los valientes de David. Termina siendo toda la gente que está alrededor de él, que lo saca de la lacra, lo saca del fondo. Igual que Dios me sacó a mí del fondo. Porque la verdad, lo que tenemos que entender es que Dios elige lo que nos sirve, y en este caso estoy hablando de mí, para avergonzar a lo que sirve. Y esa es la realidad. Dios te usa como un instrumento, que es lo que dijo Daniel al principio. Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros. Pasa el tiempo y David, contento, gozoso, porque está trayendo el arca de Dios al lugar que tiene que ir. Llega un momento que se pone tan exultante que se termina sacando la ropa, se saca la ropa y entra saltando y danzando. Imagínense la locura que sería. Era una vergüenza. Claro, que frente a una congregación yo hoy me saque la ropa y me ponga a cantar y me ponga a danzar y la gente me mire y diga, pero este es un ridículo. No soy un ridículo. Te llenó el Espíritu de Dios. Hay algo que está más allá de vos y hay una alegría, pero que va más allá, y un gozo que va más allá, que hace que te transformes en otra cosa. Que te transformes en un ser que justamente se asemeja a lo que pasa en el cielo. Me voy de David, me voy al cielo y me voy al Apocalipsis. Y cuando miro todos los 22 capítulos de Apocalipsis, todo lo que veo es adoración, es santidad, es amor, es proclamación, es grito, es júbilo, eso es lo que veo en el cielo. Veo a serafines y arcángeles gritándose uno al otro en una competencia, gritando que Dios es santo, es santo, es santo. Y vos mirás y decís, che, bajen el tono, paren un poco. No, es el cielo. Es el cielo donde está la propia presencia de Dios, que tiene que ver con lo mismo que pasaba dentro del arca. Adentro del arca estaba la presencia de Dios, que es lo que toca profundamente a David.
tenemos que entender que como hijos de Dios estamos cambiados para Él. Tenés que dejar atrás tu vida pasada. Tenés que aprender a mirar al Señor. ¿Y hacia dónde voy con lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que necesitas el gozo de la alegría de Dios en tu casa. Vos necesitas que Dios venga a morar adentro de tu casa. ¿Y por qué digo esto? Porque hay casas que uno va y parece que están velando continuamente. No lo quiero definir así, prefiero tener cuidado, pero claro, son casas en las cuales pareciera que la presencia y el gozo de Dios no está. Pero si no está, es porque el que vive en esa casa, no por la casa no tiene nada que ver, las paredes no tienen nada que ver. El que vive no confiesa, no habla, no proclama a Dios. Porque eso lo tenés que ver vos, lo tiene que ver tu esposa, lo tiene que ver tus hijos, lo tiene que ver tus vecinos. Eso se tiene que ver. No estoy diciendo que tu casa sea un griterío, no. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que el gozo del Señor tiene que estar en todo. Les cuento una experiencia personal. Yo estuve mucho tiempo hospitalizado y fueron varios meses. Y aprendí lo que es cantar en medio del dolor. Y lo que es proclamar el nombre de Dios en medio del llanto. Y estar llorando con lágrimas, pero estar cantando. Y venía la gente y me decía, vos estás medio... Te falta un cacho de la cabeza, estás todo cosido, entrás y salís de terapia intensiva, te están operando continuamente. Pero yo estaba recontento. La verdad, el gozo de Dios no tiene que ver con la condición que estás viviendo. El gozo de Dios viene a morar a tu vida y se tiene que llevar. Puede haber dolor, puede haber un montón de cosas, puede haber reflexión, pero se tiene que llevar toda tristeza, toda amargura, todo rencor. Eso ya no tiene que estar. Y si está, vos podés venir delante de Dios y Él se ocupa de limpiar tu corazón. ¿Se entendió? David tenía un corazón, dice la palabra, conforme a Jehová. Era David el que tenía un corazón sano. Después, como todo hombre, y antes, como todo hombre, se manda sus macanas, como todos nos mandamos macanas. Pero la verdad, un hombre hecho como Dios quería. De David me voy a Efesios. Abran su Biblia en Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Pablo dice esto, versículo 6. Vamos al 5, vamos al 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, escuchen las palabras, según el puro afecto de su voluntad. Y acá viene, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Si ustedes se fijan, más adelante, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 14, que es las arras significa garantía, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En un capítulo, Pablo 3 veces dice que somos, desde diferentes ángulos de la vida cristiana, para alabanza de la gloria de Dios. Y ahí es a donde voy. Porque ahí, vuelvo a repetir, yo cuando hablo la palabra y le estoy hablando a Daniel, no le estoy hablando a los demás. Ahí vuelvo a repetir, ¿qué pasa con el altar de Daniel? ¿Qué pasa con el altar durante la semana de mi oración, de mi búsqueda? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Cuánto me preocupa todo lo que está pasando en este mundo, lo que está haciendo este presidente, lo que pasa con la economía, qué pasa con el dinero, lo que está pasando con mi familia? ¿Cuánto me preocupa tanto para no entrar en mi habitación y yo ser para alabanza de su gloria? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo pasa en tu vida entre comunión y comunión con Dios? Porque vuelvo a repetir, acuérdense que fue lo que primero hablé. Lo primero que arranqué hablando fue que estas paredes, este lugar, es el lugar donde nos encontramos con los hermanos. Y tenemos la interrelación personal unos con otros. Pero la comunión la tengo en mi cuarto a solas, o con mi matrimonio a solas, cerrando la puerta y hincando la rodilla. Hay mucha gente que le pide cosas a Dios, pero no tiene tiempo para darle. Y confunde los credos de la Iglesia Católica, en la cual si yo le pido y le rezo, me tiene que dar. Y Dios no te debe nada. Nada, no te debe nada. Acabo de leer en Efesios que es según el puro afecto de su voluntad. Es como Él quiere. Y ojo, no estoy hablando mal de otra fe, no estoy hablando mal de la Iglesia Católica. Lo que estoy queriendo decir que pareciera que se repiten mantras, se repiten, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. No sé ni lo que estoy diciendo. No, pero no. Pensá en cada frase. Pensá en cada frase de lo que estás diciendo. Estás hablando con Dios, te estás comunicando con el hacedor de todas las cosas. Dedicale tiempo, dedicale vida, adoralo, búscalo. Y Él va a venir a manifestarse en tu vida de tal manera que a nadie le va a quedar ninguna duda de que Dios está con vos. Por medio de su gracia.
Por su eterna gracia, sí. Tiene gozo. Por su eterna gracia. Porque Él quiere, porque Él quiso. No por lo que yo haga, pero para que suceda. Yo tengo que estar buscando. Yo tengo que buscar. Yo tengo que anhelar. Yo tengo que pedirle a Él que venga a mi casa y habite mis paredes y esté cerca mío y bendiga la cama en donde me acuesto y bendiga la cocina donde cocino y haga de mi vida un altar para Él, en el cual hable de Él, en el cual sea un testigo de lo que Él hizo conmigo y se lo cuente a los demás. Como esta persona que dejó ese libro arriba de la mesada y lo dejó 6 meses y después viene otro y lo encuentra. Y a través de ese libro encuentra a Jesucristo. Si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Esa es una promesa de Jesús. La verdad, necesitamos más comunión con Dios. Termino con esto. Uno mira el Apocalipsis y Juan, a través de visiones que Dios le da, descorre el velo de lo que pasa en el cielo. Lee la palabra y te vas a asombrar de lo que Dios tiene para vos. Lee la palabra porque en ella, dice Jesús, hay vida y hay vida eterna. Lee la palabra. La palabra habla de Jesucristo. La palabra habla de Dios. Nos falta lectura, nos falta búsqueda. Porque la verdad, en algún momento me gustaría vivir esa iglesia que dice Pablo, donde Pablo dice, cuando ustedes se juntan y reúnen, ¿qué hay? Unos tienen palabra, otros tienen profecía, otros tienen lenguas, otros cantan, algunos ministran. Papá, qué iglesia, Dios mío, una iglesia arrolladora. Necesitamos eso. Necesitamos venir a Juan y decirle, Juan, ¿me dejás hablar un minutito? Y Juan te va a mirar, se le van a hacer los ojitos como el do de oro, y te va a decir, pero ¿de qué? Déjame hablar, tengo algo que comunicar. Y ahí das lo que Dios te dijo en la semana que tenés que compartir con los santos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante. Los filos son de los dos lados. La espada tiene doble filo. Uno me corta a mí, el otro te corta a vos. Entonces, la verdad, lo que necesitamos es buscar a Dios. Y hablé de adoración, porque ese fue con lo primero que arranqué. ¿Y por qué hablé de adoración? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la adoración tiene que ver con conocerlo. Con conocerlo. Yo ya no tengo a mi viejo, pero yo sabía lo que a mi papá le gustaba. Yo sabía qué le gustaba hacer, cuándo le gustaba hacerlo. Lo conocía, era mi amigo. Y en eso es lo que aprendí a que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar para ser amigos de Dios. Jesús dijo, ya no os llamaré más siervos. Ahora ustedes son mis amigos. Amén. Pónete de pie. Vamos a orar.